Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy nos llevará a dar un paseo por una tierra de gigantes, desde un irlandés enorme cuyo cuerpo se convirtió en la obsesión de un ambicioso cirujano, hasta el hallazgo de una pequeña proteína que nos hace crecer, la hormona del crecimiento. De la mano con eso, revisaremos cómo un tratamiento para hacer crecer a niños de baja estatura terminó causando enormes problemas, y aprovecharemos de conocer la historia de tres grandes argentinos cuyas vidas, de una u otra forma, giraron en torno a la hormona del crecimiento. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos Patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Hernán y Lucas Castillo, el profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Fraiser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Michelle Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda y Mauricio Silva. Charles Byrne nació en 1761 en el pequeño pueblo de Little Bridge, en Irlanda del Norte. Sus padres eran una mujer escocesa y un hombre irlandés, y según todos los datos disponibles, se trataba de personas comunes, sin ningún rasgo destacable o anormal. La leyenda local decía que Charles Byrne había sido concebido en lo alto de un enorme cerro de paja, y eso, de alguna manera, había hecho que este irlandés llegara a medir 2 metros y 31 centímetros. Un gigante. Si bien cuando nació Charles no era un bebé inusualmente grande, esto comenzó a cambiar durante la primera infancia, cuando creció aceleradamente, superando rápidamente las alturas de sus compañeros de juego y muy pronto sobrepasando en estatura a los adultos de su pueblo. Cuando llegó a la adolescencia, las noticias del asombroso joven gigante de Irlanda se extendieron por todos lados, y un promotor de curiosidades convenció a los padres de Byrne de que podía hacerlos ricos. Actuando como su representante, el hombre se ofreció a exhibir a Charles en ferias y mercados locales como parte de un espectáculo de curiosidades que tendría un solo número: el gigante de Irlanda. Los padres accedieron y el éxito fue inmediato, al punto que muy pronto comenzaron a planear una visita a Gran Bretaña, con la idea de posteriormente hacer una gira por toda Europa. Cuando el gigante irlandés llegó a Londres el 11 de abril de 1782, ya era una celebridad nacional. Este notable joven gigante de 21 años cautivó la capital y entretenía al público entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, para luego volver a deleitar a su audiencia entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, 6 días a la semana, por una tarifa relativamente alta de 2 chelines y 6 peniques por persona. Para esto, el público iba a la casa que el representante de Byrne le había alquilado, y ahí recibía al público elegantemente vestido, hablando con su voz atronadora y comportándose de manera muy refinada. Sin embargo, a principios de 1783, el público londinense se había cansado del gigante irlandés y comenzó a buscar otras atracciones. Para complicar aún más la situación, los rumores del éxito financiero de Byrne inspiraron a otros gigantes a probar suerte en Londres. De la mano con eso, los problemas que Byrne tenía desde muy joven con el alcohol se hicieron más graves, y bebía enormes cantidades de gin y whisky, por lo que se presentaba a menudo estando completamente ebrio.
Debido al perpetuo estado de embriaguez y falta de puntualidad del gigante, los espectáculos a menudo tenían que ser cancelados. La disminución del interés del público, sumado a la competencia de otros espectáculos similares, mermó los ingresos del gigante de Irlanda, por lo que su representante lo cambió a un apartamento más barato y redujo el precio de las entradas para verlo. A pesar de la caída en sus ingresos, Charles Byrne pudo acumular suficiente riqueza y tenía todos sus ahorros en dos notas bancarias, una por 700 libras y la otra por 70 libras, una pequeña fortuna por aquella época. Desafortunadamente, Byrne decidió que lo más seguro era que él mismo anduviera trayendo esas notas bancarias al portador en el bolsillo, tal vez pensando que ¿quién se atrevería a intentar robar a un gigante? Bueno, nunca faltan los atrevidos. Un periódico local fechado el 23 de abril de 1783 informó que luego de ir a un pub, el gigante irlandés descubrió que alguien le había robado todos sus ahorros. Charles Byrne estaba devastado. Apenas un año después de su llegada triunfal a Londres, lo había perdido todo. Atormentado por esto, el gigante irlandés buscó refugio en el alcohol. Se cree que por esa época además contrajo tuberculosis. Hacia mayo de 1783, el estado de salud de Charles Byrne era deplorable y estaba plenamente consciente de que sus días estaban contados. Pero la muerte no era el mayor temor del gigante, sino más bien los cirujanos. Esto ya que había llamado la atención de varios miembros de la sociedad médica, los que estaban ansiosos por obtener su cuerpo para estudiarlo. De estos cirujanos, ninguno fue más agresivo en su interés por obtener el cuerpo de Charles Byrne que el famoso y controversial John Hunter, quien por esa época era considerado el médico más distinguido de Londres. Había sido elegido miembro de la Royal Society en 1776 y fue nombrado cirujano extraordinario del rey Jorge III. De un temperamento volátil y una sed incansable de conocimientos, Hunter hizo enormes contribuciones a los campos de la anatomía y la cirugía, y es considerado por muchos como el padre de la cirugía moderna. En una época en la que el conocimiento de anatomía no estaba en los libros, sus logros dependían de la disección de miles de cadáveres que le proporcionaban los ladrones de tumbas profesionales, y tenía un particular interés por los casos excepcionales. Y claro, una vez que Hunter supo de la existencia del gigante irlandés, se obsesionó por obtener su cuerpo para estudiarlo. Sabiendo de este interés, el gigante irlandés hizo arreglos específicos para proteger su cuerpo y dejó instrucciones para ser puesto en un ataúd forrado en plomo y arrojado al mar, lejos del alcance de los médicos. Usando lo que le quedaba de los ahorros de su vida, Byrne pagó por adelantado los servicios de una empresa funeraria para asegurarse de que su voluntad se llevara a cabo. El domingo 1 de junio de 1783, Charles Byrne murió a la temprana edad de 22 años. Tan pronto como el gigante irlandés murió, comenzó la carrera para obtener su cadáver, pero los amigos de Byrne cumplieron el último deseo del gigante y después de comprar un ataúd de gran tamaño, lo sellaron y vigilaron durante varios días. En un esfuerzo por obtener algunas ganancias de última hora, exhibieron el enorme ataúd al público, cobrando por esto 2 chelines y 6 peniques. Finalmente, el 6 de junio, comenzaron su viaje de 120 kilómetros hasta una ciudad costera. Una vez que llegaron, alquilaron un bote y el enorme ataúd fue lanzado al mar. El problema es que lo que había dentro del ataúd no era el cuerpo de Charles Byrne. Los detalles precisos sobre cómo los restos del gigante irlandés llegaron a las manos de John Hunter no se conocen. El propio Hunter nunca contó cómo lo hizo, pero se sospecha que sobornó al responsable de ejecutar el testamento de Charles Byrne con una gran suma de dinero, que también se usó para sobornar a los empleados de la funeraria, que cambiaron el cuerpo por un montón de adoquines. El cuerpo del gigante fue llevado rápidamente de vuelta a Londres y entregado a John Hunter, quien esa misma noche desmembró el cuerpo de Charles Byrne y lo hirvió por partes en una enorme olla de cobre hasta que solo quedaron los huesos. Más tarde volvió a ensamblar el imponente esqueleto del gigante irlandés, pero este no fue exhibido al público hasta 4 años después, cuando el interés en la historia había disminuido. Durante 200 años, el cuerpo de Charles Byrne fue exhibido en el museo que construyó John Hunter, contrariando su última voluntad, algo que generó un fuerte debate en tiempos más recientes.
En 2011, un profesor de ética médica y otro de derecho publicaron una carta en el British Medical Journal en la que pedían poner fin a la exhibición poco ética del esqueleto de Byrne en el Museo de Hunter y llamaban a enterrar sus restos en el mar, tal como Byrne lo había pedido. Los académicos señalaron que ya no se justificaba mantener el esqueleto con fines científicos, el que ya había sido analizado y, entre otras cosas, se había extraído su ADN. En enero de 2023, después de más de 2 siglos en exhibición, el esqueleto de 2 metros y 31 centímetros de altura de Charles Byrne fue finalmente retirado de la vista del público. A pesar de que los restos no serán lanzados al mar, el gigante irlandés puede por fin descansar. En 1909, cuando llevaba 122 años en exhibición, el cirujano estadounidense Harvey Cushing estudió los huesos de Byrne y descubrió que el gigante irlandés muy probablemente había tenido un tumor en la hipófisis, una glándula que se encuentra en la base del cráneo alojada en una depresión del hueso esfenoides llamada silla turca. Esa estructura ósea era anormalmente grande en el cráneo de Byrne, incluso considerando su talla, lo que sugería que había tenido una glándula hipófisis anormalmente grande. Más tarde, un análisis genético determinó la presencia de una mutación que se asocia con tumores de la hipófisis. Todo sugería entonces que esa glándula podía tener algo que ver con la gran estatura de Charles Byrne. Algo similar ocurrió en el caso de Robert Wadlow, un hombre estadounidense que nació en 1918 y que a los 5 años medía 1,70 m y pesaba 50 kilogramos. Tal como el gigante de Irlanda, Wadlow se ganó la vida participando en un show de circo, pero siempre se negó a usar ropa circense y aparecía vistiendo su ropa de día a día, fabricada especialmente para él. El 27 de junio de 1940, a los 22 años, fue medido por última vez. El resultado, 2 metros y 72 centímetros. Pocos días después, Wadlow se hizo una herida en un tobillo y se le infectó. Enfermó gravemente y, a pesar de todos los esfuerzos médicos, murió el 15 de julio de 1940. Hasta hoy, Robert Wadlow es la persona más alta de la que se tenga registro en la historia, y tal como el gigante de Irlanda, los médicos le diagnosticaron una hipertrofia de la glándula hipófisis, una condición que lo hizo crecer en promedio 10 centímetros al año durante toda su vida. La glándula hipófisis fue identificada primero por Galeno, quien sencillamente la llamó glándula, y luego por el gran anatomista Vesalius, quien la llamó glans in quam pituita destillat, lo que en latín quiere decir glándula de la cual gotea moco. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que la función de esta glándula era la producción de secreciones nasales, mocos. La palabra pituita en la definición de Vesalius explica que hasta el día de hoy a esta glándula se le conozca como pituitaria, un nombre que solo se justifica desde el punto de vista histórico y porque el término más correcto de hipófisis es menos conocido fuera del mundo de la anatomía y la medicina. La hipófisis se encuentra en todos los vertebrados y en los humanos tiene normalmente el tamaño y la forma de un garbanzo. Es una glándula muy importante y produce varias hormonas que ayudan a controlar el crecimiento, la presión arterial, el gasto energético, todas las funciones de los órganos sexuales, las glándulas tiroides y el metabolismo en general, así como algunos aspectos del embarazo, el parto, la lactancia, el balance de agua y sal en los riñones, la regulación de la temperatura y el alivio del dolor. Todas estas complejas funciones fueron descubiertas lentamente, pero para la historia de hoy nos interesa sobre todo su rol en la promoción del crecimiento. En 1922, 2 científicos prepararon un extracto de hipófisis de vaca y lo inyectaron en ratones, sencillamente para ver qué pasaba. Lo que pasó fue que los ratones crecieron de manera excesiva. 5 años después, otro científico removió la hipófisis de ratas y observó que éstas no crecían, efecto que se revirtió al reimplantar el tejido hipofisiario. Esta evidencia sugería fuertemente que la glándula hipófisis producía algo que promovía el crecimiento de los organismos. Una cosa interesante de esto es que se había detectado varios casos de niños que crecían de manera anormalmente lenta, y la evidencia sugería que tal vez un extracto de hipófisis podría ayudarlos a tener una estatura normal. En 1932 se hicieron los primeros intentos, pero se usó extracto de hipófisis de vaca y los resultados no fueron los esperados.
Muchos pensaron que tal vez el factor responsable del crecimiento en vacas era demasiado diferente al de humanos. En 1944, dos científicos en Estados Unidos lograron purificar la hormona del crecimiento desde hipófisis de vaca, demostrando que se trataba de una proteína pequeña. Más tarde se usaron métodos similares para purificar la hormona del crecimiento humana desde cadáveres, y en 1954 se publicó el primer ensayo clínico exitoso en el que el crecimiento normal fue restablecido en un paciente gracias a las inyecciones semanales de hormona del crecimiento humana. Este hito marcó el inicio de la terapia de reemplazo de hormona del crecimiento en humanos, un hito médico que permitió que muchas niñas y niños que no crecían debido a la falta de esta hormona, usualmente por una atrofia de la hipófisis, consiguieran crecer hasta una estatura normal. De la mano con eso, los efectos fisiológicos de la hormona del crecimiento fueron estudiados con mayor profundidad, particularmente los vinculados con la regulación del metabolismo de azúcares. Desde mediados del siglo XX, se sabía que había una interacción entre las vías metabólicas vinculadas con la insulina y la hormona del crecimiento. Quien hizo las contribuciones más grandes en esta área fue el notable médico y científico argentino Bernardo Hussey, quien trabajando en Buenos Aires descubrió parte importante de lo que hoy sabemos sobre la relación entre la hormona del crecimiento y el metabolismo de azúcares, particularmente los efectos diabetogénicos de la hormona. Por sus notables contribuciones en esta área, Bernardo Hussey ganó el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1947, convirtiéndose en la primera persona latinoamericana en ganar este premio. Entre los estudiantes que se formaron con Hussey estaba Luis Federico Leloir, otro notable científico argentino que realizó dos importantes contribuciones al mundo. La primera fueron sus investigaciones sobre el metabolismo de hidratos de carbono y la determinación de los mecanismos e intermediarios involucrados en esta vía. Su otra gran contribución no ocurrió en el laboratorio, sino que en el Club de Golf de Mar del Plata. En ese lugar, mientras comía camarones con sus amigos en 1925, Leloir le pidió al mozo que le llevara varios aderezos para preparar una salsa que fuera adecuada. Luego de intentar varias combinaciones, llegó a una que le pareció aceptable y que tenía partes iguales de ketchup y mayonesa, además de un poco de salsa de tabasco y coñac. Nació así la salsa golf, nombre que se le dio a esta preparación por el lugar donde fue inventada. En 1970, cuando tenía 64 años, Luis Federico Leloir se convirtió en el primer iberoamericano en ganar el Premio Nobel de Química, no por la salsa golf, sino que por sus contribuciones a la comprensión de los mecanismos de biosíntesis de los hidratos de carbono. Alguna vez Leloir bromeó diciendo que si hubiera patentado la salsa golf, habría ganado más dinero que el que ganó en toda su carrera como científico. Vale mencionar que Leloir era un tipo muy sencillo y donó todo el dinero del premio al Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar, instituto del cual fue director por 40 años y que el año 2001 pasó a llamarse Instituto Leloir. Tanto Bernardo Hussey como Luis Federico Leloir son considerados dos de los argentinos más grandes de la historia, lo que nos lleva de vuelta a la hormona del crecimiento. Desde que fue aislada e identificada, la hormona del crecimiento se convirtió en un codiciado blanco terapéutico para tratar a pacientes con déficit de la hormona derivada de alguna patología vinculada con la hipófisis, y durante varios años se intentó sintetizar la hormona del crecimiento en el laboratorio, una empresa que a fines de la década de 1950 y principios de 1960 fue completamente infructuosa. Por otro lado, debido a que la hormona del crecimiento extraída de animales como vacas no era efectiva en humanos, durante mucho tiempo la única fuente de hormona de crecimiento humano fueron los cadáveres. Lamentablemente, la recolección de hipófisis no era una tarea sencilla y se hizo evidente que era necesario coordinar los esfuerzos para centralizar la producción de hormona del crecimiento. En Estados Unidos, esto se resolvió en 1963 con la creación de la Agencia Pituitaria Nacional, que buscaba centralizar los esfuerzos para recolectar hipófisis humana y producir hormona del crecimiento de alta pureza y en cantidades adecuadas para toda la población que la necesitara. Esta iniciativa público-privada fue tremendamente exitosa en su misión y consiguió generar tratamiento para miles de personas que tenían déficit de la hormona del crecimiento. Sin embargo, luego de 2 décadas de trabajo y con miles de pacientes tratados de manera exitosa, tuvieron lugar 3 incidentes que obligaron a replantear este tratamiento.
En el otoño de 1983, un hombre de 22 años comenzó a manifestar debilidad muscular y problemas para caminar. Durante los siguientes 6 meses, sus problemas para moverse se hicieron cada vez más graves y también tenía deterioro del habla, dificultad para tragar y finalmente demencia. Murió en abril de 1985. En diciembre de 1983, otro hombre, esta vez de 34 años, comenzó a tener problemas para caminar, a los que más tarde se sumaron problemas a la vista, temblores, somnolencia, problemas de memoria, incontinencia urinaria y finalmente demencia. Murió en febrero de 1985. Finalmente, en mayo de 1984, un hombre de 20 años comenzó a tener dificultades para hablar y luego para moverse. Para septiembre de ese año, su estado neurológico se había deteriorado, de modo que ya no podía caminar, no podía cuidarse a sí mismo y requería varios tratamientos médicos. Su estado mental se había deteriorado y no podía mantener una conversación significativa. Murió en noviembre de 1984. Estos 3 casos fatales tenían en común la presencia de alteraciones estructurales en el cerebro que eran compatibles con una encefalopatía espongiforme, más conocida como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la variante humana de la enfermedad de las vacas locas. Desde su descubrimiento se había descrito que la enfermedad podía transmitirse de una persona enferma a otra sana a través de cosas como los trasplantes de córnea o por el uso de electrodos intracraneales contaminados. El agente infeccioso de esta enfermedad no es un virus, bacteria, hongo o parásito. Se trata de una proteína patogénica, conocida como prión, y se sabe que el contacto con tejido cerebral contaminado puede producir la enfermedad. Uno de los grandes problemas es que los priones son resistentes a los tratamientos que habitualmente se usan para esterilizar material quirúrgico, y en los 3 casos fatales ocurridos a inicio de la década de 1980, muy pronto se descubrió lo que había en común. Los 3 hombres habían sido diagnosticados con déficit de la hormona del crecimiento, y los 3 habían recibido terapia de reemplazo usando hormona preparada desde hipófisis de cadáveres humanos. Por esa época, las hipófisis recolectadas desde cadáveres eran mezcladas y molidas para extraer y purificar la hormona, y si bien las técnicas de purificación se habían perfeccionado, estos 3 casos levantaron las alarmas, y las autoridades de salud se vieron forzadas a prohibir el tratamiento con hormona de crecimiento purificada de cadáver por el riesgo de contraer la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Afortunadamente, esto ocurrió en los albores de la biología molecular y muy pronto se identificó y clonó el gen humano de la hormona del crecimiento. Este gen puede ser incorporado en bacterias, las que fabrican la hormona del crecimiento humana para luego purificarla sin el riesgo inherente de trabajar con tejidos de cadáveres. En 1985, la empresa estadounidense Genentech obtuvo la primera aprobación del organismo regulador de medicamentos de Estados Unidos, la FDA, para comercializar la hormona del crecimiento humana recombinante, fabricada por bacterias transgénicas, lo que permitió que miles de personas accedieran a un tratamiento seguro para los desórdenes vinculados con la producción deficiente de esta hormona. Toda una revolución. Sin embargo, esto también tuvo algunas consecuencias inesperadas. Resulta que los efectos de la hormona del crecimiento en el cuerpo son muy variados y, además del efecto evidente de aumentar la altura en niños y adolescentes, la hormona del crecimiento aumenta la retención de calcio y fortalece la mineralización de los huesos, aumenta la masa muscular, promueve la disminución del tejido graso y aumenta la síntesis de proteína. Y todos estos efectos resultaron demasiado tentadores para algunos. El año 2013, en el programa televisivo de Oprah Winfrey, el ciclista profesional Lance Armstrong reconoció que durante años hizo trampa, usando varias drogas y tratamientos prohibidos en el deporte profesional, y que le confirieron una ventaja competitiva enorme, lo que le permitió, entre otras cosas, ganar 7 veces de manera consecutiva la prueba de ciclismo más importante del mundo, el Tour de Francia. Esta hazaña conseguida entre 1999 y 2005 despertó muchas sospechas y acusaciones de doping, las que Armstrong siempre rechazó con gran vehemencia. Sin embargo, en un momento se vio acorralado y confesó. La metodología que tenían para engañar a sus colegas y al sistema de control de doping era extremadamente complejo e incluía transfusiones de sangre para evitar dar positivo en los controles de rutina, así como inyecciones de testosterona, cortisona, eritropoyetina y hormona del crecimiento.
Sin embargo, hasta los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, se consideraba que el dopaje usando hormona de crecimiento recombinante era indetectable. Esto debido a la gran variación intraindividual en los niveles de la hormona, su secreción variable durante el día, su corta vida en la circulación de apenas unos 20 minutos y el hecho de que químicamente la hormona de crecimiento recombinante, es decir, la producida por las bacterias, es idéntica a la que produce el cuerpo humano normalmente. A partir de los Juegos de Atenas, se generó una metodología que podía usarse para detectar el dopaje con hormona de crecimiento recombinante. Sus usos terapéuticos, sin embargo, sí se permitían, pero solo en casos en los que un médico había indicado el tratamiento por un déficit en la hormona de crecimiento. En 1999, un niño de 11 años estaba sentado en una consulta médica esperando un diagnóstico después de más de un año de pruebas. Medía 1,32 m de alto y la peor parte es que no había crecido desde que tenía 9 años. Su médico le diagnosticó deficiencia de la hormona de crecimiento, un trastorno que afecta a uno entre 3.000 niños, y sus proyecciones indicaban que crecería a una altura máxima de aproximadamente 1,40 m de alto si no se hacía nada al respecto. Tenía que inyectarse hormona de crecimiento humano recombinante. A pesar de que siempre fue el más bajo de su escuela y de no jugar al fútbol con sus amigos allí, este niño fue un jugador juvenil increíblemente hábil desde que tenía 4 años y comenzó a jugar fútbol en un equipo llamado Grandoli. Más tarde se cambió de club y en su etapa como infantil llegó a marcar 500 goles. Estos logros ya estaban siendo facilitados por sus inyecciones diarias de hormona de crecimiento, las que comenzó a los 11 años y que se aplicaba él mismo. Pero para cuando el niño tenía 12 años, las inyecciones comenzaron a tener un efecto secundario negativo. Estaban perjudicando enormemente a la economía familiar. El medicamento resultaba prohibitivo para la familia, y si bien su club pagó por la hormona durante un tiempo, la incertidumbre del futuro no parecía justificar el gasto. Debido a que el niño tenía familia en Cataluña, sus padres lo llevaron a Barcelona y pudieron organizar una prueba con la Masía, la famosa academia juvenil del Fútbol Club Barcelona. El niño de 13 años anotó 5 goles ese día y convenció al entrenador de que debía ser parte del club. Se llegó a un acuerdo durante la cena y lo firmaron en una servilleta. El club pagaría el tratamiento y el niño, Lionel Messi, sería jugador del club. Nunca ha estado claro cuándo Lionel Messi dejó de usar la hormona del crecimiento, una sustancia que está prohibida en el deporte profesional. Sin embargo, existen exenciones de uso terapéutico que se otorgan para sustancias prohibidas cuando esa sustancia se considera médicamente necesaria, como en el caso de Messi. La sección 46 del Código Antidopaje de la FIFA contiene disposiciones para las exenciones de uso terapéutico, y si bien Messi técnicamente habría necesitado una exención para recibir los tratamientos médicos, y los hechos respaldarían la concesión de esa exención, no está claro si ese fue el caso. Como les contaba antes, la Agencia Mundial de Antidoping no comenzó a detectar la hormona del crecimiento humano recombinante hasta el año 2004, aunque se encontraba desde antes en la lista de sustancias prohibidas. Independiente de esto, hay que tener en cuenta que Messi no utilizó la hormona de crecimiento como un potenciador del rendimiento físico, como lo hizo Lance Armstrong, sino que como parte de un tratamiento prescrito y monitoreado por médicos luego de un diagnóstico. El resultado del tratamiento es que Lionel Messi alcanzó la altura promedio de un hombre en Argentina, 1,70 m. En cuanto al talento, sin embargo, Messi es un gigante. Y así hemos llegado al final de esta historia en la que dimos un paseo por una tierra de gigantes. Espero que la hayan disfrutado. Yo, como siempre, me despido agradeciendo el apoyo fundamental de mis muy queridos patrons, la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Alberto Pozo, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Chonfet, la familia T.S. Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenaro, Paula Lagos, Sandra Marras, la familia Mateluna Morán, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, la familia León Bosch, Ricardo Evia, la familia Permonti Rivera,
Sergio y Jorge Pincheira Arancibia, Sergio Yuri Espinosa, los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler y Bruno Gisling. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y que la ciencia los acompañe.